El aumento del salario mínimo, por lo que ningún empleado debe ganar menos de 9,582.47 pesos al mes, mientras que en la zona libre de la frontera norte será de 13,409.80 pesos mensuales. Pero, ¿quién gana eso realmente? ¿Qué onda, tigres? Hoy vamos a ver la verdad de los sueldos en México. Vamos a romper el mito usando datos que ustedes mismos dejaron en los comentarios. Nadie gana el mínimo. Bueno, gente, muchas personas hablan de el salario mínimo, pero realmente la gente no entiende lo que es. Muchas veces se piensan que el salario mínimo es lo que gana la gente. Sin embargo, no es así. El salario mínimo es lo que la gente debería ganar en su mínima expresión. Es decir, no pueden ganar menos de esa plata, por ley. ¿Eso significa que siempre se cumpla? No, porque hay personas que a veces le pagan menos, pero esas personas están en negro. Pero la mayoría de las personas siempre ganan muchísimo más que el sueldo mínimo. Entonces, no es realmente una referencia para medir el valor del sueldo de un país. Simplemente es para analizar cuánto gana el que gana menos. De ahí viene la palabra sueldo mínimo. Mucha gente me dice, no, pero ganan $500 en México nomás. ¿Qué les alcanza para eso? Y muchas otras personas me dicen, no, yo no gano $500, yo gano $1,000. Entonces se arma esta discusión de que como el sueldo mínimo es tanta plata, se piensan que todo el mundo gana eso. Y no, no es así. Este comentario lo deja Brian Ramírez y dice, nadie gana 1.500 a la semana. El salario mínimo por semana son 2.160 pesos. Ven acá, ya viene la confusión, porque ese no es el salario mínimo. Eso está diciendo lo que él observa desde su realidad, cuánto es lo que ganan las personas, ¿no? A menos que sea medio tiempo. Acá hay confusiones de términos, es decir, confunden la palabra salario mínimo con lo que gana una persona por semana, que de hecho están relacionados, pero no es lo mismo. Vos podés trabajar 5 horas por día, vos podés trabajar 2 horas por día, vos podés trabajar 1 hora por día. Realmente esa persona que trabaja 1 hora por día claramente no va a ganar $500 por mes, pero si vos tendrías 1 hora de trabajo, la multiplicarías por 8 y eso lo multiplicarías por los días trabajados en el mes, probablemente esté o en el suelo del sueldo mínimo o más. ¿Se entiende? Si la persona está legal. Es un poco complicado de entender, pero bueno. Acá sigue. El salario mínimo en Argentina es de $260. Sí, ese dato está bien. El salario mínimo de Argentina es $260 más, $266. Pero acá pasa lo mismo. No es que la mayoría de las personas en Argentina ganan $260 por mes. Algunas ganan más y otras ganan menos. Legalmente sería el sueldo mínimo, considerando que una persona trabaje 8 horas durante todo el mes. El salario mínimo en la zona B de México es de $430 y en la zona A, que es la zona turística e industriales, es $650. Las casas de Infonavit son las casas construidas por el gobierno que te venden a plazos a precios ridículos para garantizar que todos los mexicanos que trabajamos en un trabajo real tengamos una casa. Y acá dice, trabajo real me refiero a en un negocio, aunque sea de vigilancia o limpieza. No sé qué es lo que se refiere con trabajo real, o sea que una persona que es un médico no es un trabajo real, no entiendo. Por eso casi no ves homeless en México como si los ves en Estados Unidos. O sea, eso es lo que dice la ley, pero también hay trabajos donde muchas personas están trabajando por fuera de la ley. Es decir, que son empleos no registrados y generalmente los empleos no registrados suelen ganar menos, ¿no? O sea, no, porque están fuera de la ley. Eso no significa que sea la norma. Acá tenemos otro comentario del video anterior, que vivir en Estados Unidos o volverse. Me comentaron, saludos, este güey anda un poco desubicado. Aparte de aburrido, repetitivo. $100, muchísimos mexicanos lo hemos tenido y cruzamos a la frontera, comemos, compramos y regresamos. Este güey minimiza o subestima y duro con lo mismo. Nadie en México gana 200 por 8 horas. 200 pesos, ¿no? Una doméstica por mediodía gana mínimo 500 pesos o más. Lo interesante es que hay un buen de solicitudes de mexicoamericanos que están solicitando su pasaporte mexicano para irse a México para vivir en el país. Bueno,
Esto claramente también va a depender de la experiencia de cada uno. En los trabajos registrados, que son legales, nadie va a ganar 200 pesos por día. Pero en los trabajos que no son registrados, y te puedes encontrar con cualquier cosa. El salario mínimo general diario será de 315.04 pesos y en la zona libre de la frontera norte se debe pagar o se deberá pagar 440.87 pesos al día. Entonces, una señora de limpieza legalmente no podría cobrar 200 pesos al día. Mínimo debería cobrar 315 pesos al día. Entonces, lo que decía el güey del video anterior, o era información errónea o información antigua, o simplemente estaba hablando de personas que están trabajando en el sector informal. Pero también es cierto que en el norte o en las zonas industriales, las empresas tienden a pagar más de 1 o 2 salarios mínimos. Es decir, el salario mínimo es lo que mínimamente te tienen que pagar de base, pero en los sectores industriales te pagan muchísimo más del salario mínimo. No es que dicen, bueno, si el salario mínimo es esto, te vamos a pagar esto. No, en los sectores industriales te pagan muchísimo más, te pagan hasta 2 o 3 salarios mínimos. Contraste con las profesiones. Y siempre que hablamos de salarios, tenemos que también hablar de profesiones. Porque si vos te recibís de una profesión, no te garantiza que vas a tener trabajo y tampoco te garantiza que vas a ganar más del sueldo mínimo. Pero hay ciertas profesiones específicas que te suelen dejar mucho dinero. Generalmente los profesionales ganan mucho más, ¿no? Eso no es ningún secreto. Salarios promedios de un enfermero en los diferentes estados de México, y esto no me lo voy a inventar, está en Data México, en el sitio web de economía.gov.mx, así que pueden ir a checarlo. Empezamos la lista con los estados de Baja California y Nuevo León, que son los que tienen los ingresos más altos, entre 10,000 y 9,600 pesos al mes en promedio. Por el lado... Bueno, ese dato es promedio, gente. No es que un mexicano en Nuevo León va a ganar 9,000 pesos, sino que es un promedio. Hay enfermeros que ganan 20,000 pesos y otros que ganan 10,000 pesos. Entonces de ahí se saca un promedio y se dice que ganan 9,000 pesos. ¿Se entiende? Al contrario, en los puestos con los salarios más bajos en el país están los estados de Puebla, Morelos y Estado de México. El promedio de ingresos en estos estados puede ir entre los 2,800 pesos al mes hasta los 4,000 pesos. Y el promedio en el resto del país, los salarios andan entre 4,800 pesos y 7,000 pesos al mes. La buena noticia es que no estoy haciendo este video para dar datos que pueden investigar, sino para darles una idea de qué pueden hacer. Vamos a ver los comentarios, porque siempre vamos a estar leyendo los comentarios. Acá un muchacho dice, soy enfermero y gano 26,000. Y uno le pone, él no miente, un enfermero con base gana 32,000 pesos mexicanos, siempre hablando de pesos mexicanos, ¿no? Al menos en un hospital del gobierno como el IMSS, creo que dice. ¿Dónde pagan eso? Yo soy de Chiapas y trabajé en gobierno 2 meses, pero solo me pagaron 21 al mes y me descontaron impuestos. Total recibí 39 de los 2 meses, que eran 24 por 48 horas. Mi madrina hizo un doctorado y gana 36,000. Yo gano 9,000 por semana, dice acá, en Nuevo León. Por semana. Entonces de ahí sale el promedio de decir que ganan 9,000 por mes. En promedio. Porque hay de todo. Si lo pasamos a dólares, como para tener un precio de referencia, 9,000 por semana serían aproximadamente $500. Y 20,000 al mes serían aproximadamente $1,000. Que yo te digo, $1,150. Que bueno, yo como conozco el tema de enfermería, sé que en lugares de Buenos Aires se pagan $1,000 por mes. Pero bueno, también hay otros lugares donde pagan $500, ¿se entiende? O sea, depende mucho del lugar que vayas. Vamos a ver ahora cuánto gana un profesor. Acá hay una diferencia enorme, porque en Argentina los profesores ya de escuela primaria, secundaria y universitaria son muy mal pagados. De hecho, muchos dan clases en las universidades no para recibir dinero, sino para tener como el prestigio de trabajar en esa universidad. ¿Cuánto gana un salario mínimo un profesor de primaria en México? Y acá dice que el sueldo mensual oscila entre los 11,000 pesos y los 16,000 pesos. Se estima que para el año 2026 va a ser 16,700, casi 17,000 pesos. Pero obviamente que esto se divide en sector nacional general, en sector privado y en la realidad del mercado.
Así como también en Baja California se han visto sueldos de 12.900 pesos mexicanos. Con lo cual están bastante bien pagos los maestros de primaria. No me quiero imaginar los de secundaria o los de universidad, que pagar muchísimo más dinero porque ya están más especializados. Y si nos vamos a la página del gobierno mexicano, economía.gov.mexico, nos dice que en el 2025 el salario promedio fue de 7.000 pesos mexicanos con alrededor de 27 horas de trabajo a la semana. Bueno, esto es del 2025. Ahora tenemos en cuenta que el salario mínimo aumentó en el 2026. Bueno, probablemente haya aumentado el sueldo de los maestros también, profesores. Realmente, como argentino, esto me sorprende demasiado porque en Argentina los maestros y los profesores ganan muy poco. O sea, en Argentina nadie quiere ser profesor por este tema. Todos los que dicen voy a estudiar profesor siempre es por vocación. Hay una frase muy común en Argentina que es: tenés más hambre que maestro de escuela. El factor extra, propinas y economía informal. Bueno, hemos hablado de lo que es el trabajo legal, el trabajo formal, el trabajo registrado o el trabajo en blanco, como le decimos en Argentina. Pero ¿qué pasa con todas las transacciones que suceden por fuera del sistema? Es decir, supongamos que yo tengo este micrófono y lo quiero vender. Voy a la calle y digo vendo este micrófono hasta que alguien me lo compra. Supongamos que lo vendo a 10.000 pesos mexicanos. Esa transacción no queda registrada en el sistema porque el tipo me lo dio y yo le di el aparato. Yo gané dinero. Si esto sucede una vez que yo lo quise vender porque lo tenía de sobra, no estamos hablando de ningún negocio. Pero ahora, si yo me dedico a vender cosas usadas, por ejemplo, ahí sí estamos hablando de un negocio y posiblemente un negocio informal. Ahora, yo puedo ser profesor y al mismo tiempo hacer ese tipo de trabajo. Va a hacer que mi sueldo aumente. Por eso es importante tener en cuenta las horas trabajadas. Para mí es mucho más razonable ver cuánto gana una persona por hora a ver cuánto es el sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo pueden ser 9.000 pesos, pero esa persona capaz que está 12 horas o 16 horas trabajando. Esto hablamos de un negocio informal, ¿no? ¿Qué pasa con los meseros? En muchos países la propina no es obligatoria ni se da, pero en México es casi tradición dar propina. Entonces, capaz que el sueldo de un mesero, siempre me dicen, argentino, mesero, vos sos mesero. ¿Cuánto gana realmente un mesero? Capaz que un mesero gana 9.000 pesos, pero con las propinas el chabón se está llevando al bolsillo 20.000 o 30.000 pesos por mes, dependiendo en la zona en la que esté ubicada. Entonces, lo que yo creo, ¿por qué hay tantos argentinos que son meseros? Es por las propinas, amigos. Por eso muchos argentinos se van a trabajar de meseros. ¿Por qué? Porque vos vas a ganar el sueldo básico y además puedes ganar un extra que sería con las propinas y no necesitas tener ningún tipo de título. Porque yo, por ejemplo, tengo un título universitario, pero si voy a México ese título no sirve para nada. Entonces, si yo quiero agarrar un trabajo en México, tendría que agarrar cualquier trabajo que no requiera un título. Vamos a ver cuánto gana un mesero en México. Yo más o menos sé, pero bueno. ¿Las propinas deben de ser obligatorias o voluntarias? Voluntarias. ¿Por qué? Pues sí, yo no sé quién inventó esa estupidez de que las propinas deben de ser obligatorias. Dieron 36 pesos de propina y se las devolví. Una cuenta de más de 1.200 pesos, amigos. 1.200 pesos me dio. ¿Cuánto gana un mesero en Cancún? Te muestro mi día y cuánto gané hoy en propinas. Hoy es domingo y el restaurante va a trabajar mucho. Así que esperamos sacar unas buenas propas. Y 488 kilómetros de ida. Bueno, acá estamos llegando al trabajo. Y nada, demoro más o menos unos 20-25 minutos desde donde estoy viviendo hasta el trabajo. Esa es la avenida Guayacán. Y restaurante. ¿Qué onda, vecino? ¿Tiene la verdad que? Recién salgo de la chamba, hice, mirá, gatito. Mira, el chabón trabajó de 7 de la mañana a 4 de la tarde y ahí le queda el día libre. Él puede decidir usar su día para ocio o para hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Eso va a depender ya de cada uno. Propinas de hoy, $35 aproximadamente, unos 700 pesos mexicanos. Bastante bien. Bueno, dentro de todo se ganó lindo. Así que bueno, esperemos que pase mañana. De propina, lo vamos a redondear a 500 pesos
ganó más, pero bueno, vamos a redondearlo a 500 pesos. Serían 500 pesos extra por día. Multiplicamos por 24, supongamos que trabaja 24 días al mes. Estamos viendo que gana 12.000 pesos por mes extra, aparte de su salario. Y el sueldo mínimo, el salario mínimo era 9.000 pesos. Entonces tenemos que sumar 12.000 más 9.000 pesos. Y un mesero está ganando alrededor de 21.000 pesos por mes. Lo cual es un montón de plata para un trabajo que es un tipo que no tiene ningún título. Pero bueno, depende mucho de si la gente te da o no te da propina. Al fin y al cabo tu salario no es 21.000 pesos, sino que es 9.000 pesos. Pero bueno, eso es lo que pasa mucho con la economía informal. Una cosa es la plata que vos ganás en blanco y la otra es la plata que vos ganás en negro. También puedes estar trabajando en una concesionaria de autos y tenés una comisión por cada auto que vendés, o puedes estar trabajando en bienes raíces y te llevas una comisión por cada casa que vendés. Vamos a ver otros videitos para tener más datos. 50, la propina de todos. Gané 600 pesos de propina. Oye, amigo, una pregunta. ¿Son 1.150 o 1.322 pesos? 1.322 pesos. Sí. ¿Por qué, amigo? Bueno, por los impuestos. Aquí no le entiendo, amigos, porque todo viene bien pinche gringolizado. No, sí le entiendo. Y te ponen, por ejemplo, el subtotal y el total ya te incluyen la... Te incluyen acá la propina. Esto es ilegal, pero bueno, lo hacen en muchos lugares, ¿no? Tome, tenga su propina, que a mí no me sirve esos 25 pesos. ¿Ah? ¿Por qué me regresas la propina? ¿Es para ti, 1.500 pesos que consumiste, 25 pesos yo creo que es una ofensa. Esas son sus babas, méteselos ahí por donde usted guste. No nos venga a dejar eso. ¿Vos qué opinás? ¿La propina se tiene que dar o no se tiene que dar? Te leo en los comentarios. Vamos a leer los comentarios del video anterior de ¿me quedo en Estados Unidos o me vuelvo a México? Partenso Peralta dice: hermano, yo trabajé 11 años como mesero. Llegué a ganar como 18.000 pesos al mes, ganando el sueldo mínimo y propinas. Así que aquí se puede vivir bien si sabes buscar. Sobre todo si eres trabajador y aguantador, considerando que mi esposa trabajaba de lo mismo los primeros años. Lo que decía yo de las propinas, que las propinas básicamente pueden doblar el sueldo. Acá tenemos un comentario bastante largo que dice: yo vivo en Atlanta y soy del Estado de México y me encanta vivir en Atlanta. Jamás compararía mi vida aquí con lo que vivía en México. Aquí todo es abundancia y con trabajar un día puedes comprar comida para todo el mes. Eso es bastante, no sé, no lo vi en ningún lado, pero vamos a buscarlo en otro video, no sé. Ustedes dicen es cierto, es falso, no sé. Jamás podría comprarme un auto en México. Solo viví miseria y hambre. Aquí me lavo los dientes con jugo de manzana, así como te lo cuento. Mirá, yo creo que está exagerando mucho este comentario. Hay algo que es cierto, que si vos en Estados Unidos sos dueño de tu casa, es decir, no pagás renta, todo el sueldo te queda para vos, y sí es un sueldo bastante alto. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que viven en Estados Unidos no son dueñas de su casa. Entonces, todo el sueldo se le dan las rentas y le queda apenas un poco de plata para llegar a fin de mes. Los estadounidenses ven el sueldo mínimo por hora, que me parece algo mucho más acertado que verlo por mes, porque es algo que lo entendés más fácil. Acá nos dice que en Atlanta el sueldo mínimo es de $7 la hora. Es decir, que un día de trabajo aproximadamente te estaría llevando $70, ¿no? Estamos hablando del sueldo mínimo. Pero como veíamos el video anterior, que hablaba de cuánto se ganaba por día en Estados Unidos, aproximadamente se ganan $100 por día. El salario promedio es de 34 por hora. Ahí sí estamos hablando de un sueldo de $300 por día. Pero lo que yo siempre digo y remarco es el costo de vida. Podés estar ganando $300 por día, que decís, wow, es un montón, pero lo que dice acá que el salario mínimo federal es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Esto es según el MIT Living Wage Calculator, que estima que un adulto sin hijos necesita ganar al menos $17 por hora en Atlanta. O sea, es cierto que en Estados Unidos ganás mucho dinero, pero también es cierto que lo gastás. O sea, si vos desayunás, si vos cambiás el iPhone todos los meses o todos los años cambiás el auto, todos los años te compras ropa nueva y ¿cuánta plata te queda en el bolsillo? Pues te la estás gastando toda.
tienen deudas. Pero bueno, eso depende de cada uno, claramente. Acá Lobo Carranza dice, es que la realidad muchos están yendo, saben que el sueño americano no existe, existe la suerte que es muy distinta y no es malo regresar a tu patria. Uri Mercy, hola Larrycito, el problema con la parte de la marginación en México es porque estas personas se rigen bajo una condición que se llama usos y costumbres, digamos, comunidades indígenas que el gobierno respeta, aunque muchos no estamos de acuerdo por los niños que muchas veces se ponen a trabajar. Que los padres lo ponen a trabajar. No me deja leer más el comentario, no sé por qué. Bueno, básicamente lo que dice es como que hay comunidades que llegan ciertas reglas y bueno, ahí les pagan menos plata, no sé bien cómo funcionará, pero claramente está por fuera del sistema eso, ¿no? Entre todos terminan concluyendo que el sueldo mínimo es un estándar, pero la mayoría gana mucho más que el sueldo mínimo. En síntesis, el salario mínimo no define la calidad de vida de un país. Es simplemente un parámetro de los tantos que hay para tener en cuenta. ¿Cuánto sería el mínimo que vos estarías dispuesto a aceptar? Te leo en los comentarios. Y si este video te gustó, te dejo uno por acá y otro por acá. Y nos vemos hasta la próxima.